Pues la fórmula que yo hice para hacer crecer la empresa es que yo buscaba productos, número uno, que ya se vendieran en varios países, pero no en México, y que tuvieran algo de innovación. Nosotros fuimos los primeros en México en traer un producto que se llamaba Angiosil. Cuando tú haces un cateterismo para destapar una arteria al corazón, una de las maneras es metiendo un catéter por la arteria que tienes en la pierna, ¿no? Entonces metes, que haz de cuenta, el catéter es un alambre. Sí. Haces una punción y metes un alambre como una guía, ¿no? Y lo metes en una camisa y lo sacas la guía y lo ya metes y así. Cuando terminas de hacer, sacas todo, ¿no? Y ya dejas colocado el dispositivo que quieras. Y entonces la enfermera, antes de este dispositivo, se quedaba 1 hora okay. Así apretándote la arteria, pues para que se cerrara. Y entonces nosotros fuimos los primeros en traer a México un producto que se llama Angiosil, que era un ancla de colágeno. Okay. Entonces lo metías en la punción, lo anclabas y lo sacabas y en 5 minutos ya dejaba de la enfermera hacer otra cosa. Para poder vender el primer producto. Venderlo. O sea, cobrar la caja. Cobrar la caja. Y duré 2 años vendiendo y salvamos 3,500 extremidades en 2 años. Que era un negocio muy interesante, que ahí viene la parte innovadora. Sí. La energía geotérmica que existe hace muchísimos años no tiene nada de innovación, pero resulta que encontraron litio dentro de las aguas que sacas para generar energía. Invitaron a Elon Musk. Ahí va Elon Musk frente a Mexicali a ver la planta de litio para ver si él invertía. Tú estás produciendo baterías, necesitas el litio, pues invierte con nosotros. Yo le preguntó cuánto valía el negocio, le dijeron que valía $1 billón. Y entonces Elon Musk les dijo, vio las finanzas y todo lo que habían hecho, le dijo, les voy a dar 350. Pero no quiero a nadie de ustedes aquí en el negocio. Lo voy a hacer yo solo. Los científicos están convencidos que con las terapias de células madre, la primera persona que va a vivir 140 años ya nació. Hola a todos nuestros amigos de Lookout, nuevamente un episodio. Hoy estaremos platicando con Iván López Vitolas, que él es director y socio fundador de Shelex Laboratory. Hoy vamos a estar hablando un poquito de salud, pero sobre todo queremos hablar del emprendimiento en la salud, que generalmente se nos ve muy alejados con el emprendimiento y la salud. Generalmente hablamos de emprendimiento con los doctores, pero como generalmente vemos al doctor como una profesión. Iván no es doctor, pero ha estado tanto tiempo en el sector salud y emprendiendo. Pues hoy tenemos una gran oportunidad de un gran caso de éxito de la vida, de cómo ha sido resiliente y ha ido creciendo en los últimos años. Iván, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias, Cristian. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por dejarme compartir todas esas anécdotas, esas cosas padrísimas que te suceden cuando emprendes y todas esas cosas rudas que te suceden también cuando andas emprendiendo. ¿Quién es Iván López? Iván López es una persona idealista, soñadora, que le gusta ayudar a la gente. ¿Por qué Iván decidió enfocarse en el negocio que tiene que ver con la salud o con el tema, pues sí, de la salud al final de cuentas, ¿no? Yo empecé en el negocio familiar, fundado por mi papá. Esa es una casualidad. Pero al estar trabajando en esto, llegué a conocer esa vocación de los médicos de ayudar a las personas, ¿no? Sí. En el tema de salud. Y también hay médicos que no tienen esa vocación, que son más bizneros. Y bueno, yo me hice muy buenos amigos y me gustó mucho el lado de poder ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Iván, ¿cómo empiezas en el negocio de familiar de tus papás? O sea, me platicabas antes de entrar que era un negocio pequeño y después tú tomas las riendas a cierto punto y empiezas a emprender dentro del mismo negocio familiar, ¿no? Sí, mira, me tocó, en mi caso, desde muy niño, siempre las vacaciones eran trabajar con mi papá. Entonces, o estaba en la bodega, o estaba algo, o lo acompañaba, o al banco, ¿no? Entonces, a mi papá le gustaba enseñarme eso. Y cuando yo voy a la mitad de la carrera, me tocó esa etapa
Yo creo que todos vivimos de que ya no queremos vivir con nuestros papás, pero no tenía recursos para hacerlo. Entonces, en la oficina de Ciudad de México, de mi papá, que tenía oficina en Guadalajara y Ciudad de México, por las licitaciones al Seguro Social y eso, pues el líder que estaba de gerente en la Ciudad de México actuó de una manera no ética. Irresponsable, y entonces lo despidieron. Y yo lo vi como una oportunidad para mi libertad y me fui a vivir a Ciudad de México solo. Y me empecé a hacer cargo de la, pues en ese caso, de la oficina de la Ciudad de México. Entonces éramos 20 personas, donde había 15 en Guadalajara y conmigo 5 en México. O sea, era una oficina de 20 personas. Era un negocio de 20 personas. Era un negocio de 20 personas, sí. 2 años después me fui oficialmente ya el gerente de la ciudad, de toda la zona de México hacia el sur. Del país. Ajá, okay. Ajá. Y 3 años después, director general. Del grupo. Del grupo. Haciendo un lado a tu papá. Sí, él como presidente del consejo. Sí. Y yo a cargo de la empresa. Entonces, pues hice un buen trato con él. El trato era ser socio de la empresa, de lo que yo pudiera hacerla crecer. Okay. O sea, de donde había yo entrado, de donde negocié a lo que creciera, esa parte lo íbamos a compartir. Entonces estaba súper motivado, sí, ¿no? De poder hacer algo propio. Fue un poquito en contra incluso de mi papá, porque mi papá ya no quería crecer. Él decía que tenía suficientes problemas con el tamaño que tenía y que le alcanzaba lo suficiente como a él le gusta vivir. Sí. Y yo le dije, bueno, pero ¿te alcanza para ti? No para mí, exacto. Exacto. Y entonces, bueno, se dio la oportunidad y la hicimos crecer muchísimo juntos, hasta que, pues esa parte muy bonita de generar empleos, sí, la empiezas también a disfrutar. Totalmente. Y es una parte de la visión que sigo teniendo, es una parte de las cosas objetivos que tengo en mi vida, es generar empleos, ¿no? No nada más desarrollar productos y esas cosas. No, y al final impactas muchas vidas, ¿no? Porque un empleo retona en una familia, y esa familia cuántas personas son, y de ahí es una bola de nieve gigantesca, ¿no? Entonces, estando en la industria tanto tiempo, ¿no? Con el sueño de generar una economía que me dure para crecer y vivir solo y vivir más padre y viajar y luego casarme y bla, bla, bla. Pues me empecé a enamorar de la industria. Había una parte que no me gustaba mucho, todavía no me gusta, que es el sistema. La parte, cómo se manejan algunas instituciones, no comparto la misma ética ni valores, ¿no? Porque lo ves desde la perspectiva, conociendo un poco más, viendo desde la perspectiva humana, ¿no? O sea, sí es un negocio, pero no es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Y para mayores empresas, el negocio es lo más importante, ¿no? Es correcto. Y entonces, las ventas a gobierno, ese es un sistema que éticamente a mí no me gusta cómo se maneja, ¿no? Sí. Y siempre tuve ese choque y siempre estuve muy a disgusto de tener que jugar con sus reglas, sí, ¿no? Y ahora, siendo el modelo de negocio donde éramos distribuidores exclusivos de productos para el corazón y productos para cirugía cardíaca y cardiología intervencionista, la mayoría de las ventas cuando yo llego a la empresa, 80%, 90% es al gobierno. Okay, o sea, grupos institucionales, ISSSTE. Sí, Secretaría de Salud, ISSSTE, es correcto, y los institutos, ¿no? Sí. Y entonces yo volteé en años ese modelo, donde ya éramos 70% mercado privado, 30% gobierno, sin dejar de crecer las ventas a gobierno. Que fue la manera en que como logramos capitalizar el negocio. Cuando me salgo de este negocio, porque se vende la empresa, se vende digamos que al fabricante más grande que representábamos, se vino directo a México y a él se le vendió el negocio andando, ¿no? Sí.
Y si no te iban a patear, ¿no? Nos iban a patear, exacto. Entonces, en lugar de hacerlo hostilmente, lo hicimos menos hostilmente. Sí. Y logramos capitalizarnos. Después abrí otra empresa y en esta salvamos extremidades, que es, evitamos amputaciones por pie diabético generalmente, con la misma tecnología que usaba para el corazón. Entonces fue un gran reto y me fue muy bien. Y en esa empresa, del 2008, en el 2015 la compró una empresa más grande y entonces antes de que me quiten la distribución, negocio lo que ya había hecho anteriormente y vendo la parte de mi negocio. Sí. ¿Por qué decidiste meterte a una tecnología nueva que no había salido en el mercado y eras de los primeros en entrar a México, ¿no? En ese momento. Cuando estaba en el negocio, siendo socio de mi papá, sí, me daba cuenta que parte del negocio médico, los médicos tienen que estar actualizados en tecnología, sí, ¿no? Y en procedimientos. Entonces, para mantener su licencia, tienen que ir a congresos nacionales e internacionales y con eso les dan como puntos y mantienes tu licencia, sí, ¿no? Entonces, parte del juego de esta industria es ir a esos congresos y en los congresos hay un área comercial y entonces uno va a buscar productos, ¿no? Para traerse y representar exclusivamente en México. Sí. Entonces la fórmula que yo hice para hacer crecer la empresa es que yo buscaba productos, número uno, que ya se vendieran en varios países, pero no en México, y que tuvieran algo de innovación. O sea, que tuvieran ese como el efecto wow, como que, ¿qué es esto, no? Sí, sí. ¿Me explico? O sea, que te pongo un ejemplo. Nosotros fuimos los primeros en México en traer un producto que se llamaba Angiosil. Cuando tú haces un cateterismo para destapar una arteria al corazón, una de las maneras es metiendo un catéter por la arteria que tienes en la pierna, ¿no? Entonces metes, que se cuenta, el catéter es un alambre. Sí. Haces una punción y metes un alambre como una guía, ¿no? Y lo metes en una camisa y lo sacas la guía y lo ya metes y así. Cuando terminas de hacer, sacas todo, ¿no? Y ya dejas colocado el dispositivo que quieras. Y entonces la enfermera, antes de este dispositivo, se quedaba 1 hora okay. Así apretándote la arteria hasta que dejara de sangrar. O sea, bueno, no sangraba pues para que se cerrara. Y entonces nosotros fuimos los primeros en traer a México un producto que se llama Angiosil, ¿sí? Que era un ancla de colágeno. Okay. Entonces lo metías en la punción, lo anclabas y lo sacabas y en 5 minutos ya dejaba de ir la enfermera a hacer otra cosa. O sea, y los doctores, wow, ¿no? Sí, es que desperdicias 1 hora en un paciente con una enfermedad parada con su dedo, ¿no? Imagínate en el Seguro Social cuántos pacientes tienen y haciendo eso, pues cuánta gente necesitas. Sí. Entonces, precisamente, por eso es que me ha gustado, porque me funcionó el traer esos productos innovadores y pues la verdad me gusta hacer las cosas de una manera distinta. Y siempre estoy buscando cómo hacerlo mejor y cómo hacerlo diferente, ¿no? Y aportando. ¿Y cómo ha sido? O sea, y en este proceso, sí me gustaría que el primer negocio al final ya montado y en el segundo montarlo desde cero, ¿cuál fue el reto principal en ese mercado? A llegar a abrir un producto nuevo, completamente diferente, por más de que después te saliste de esa empresa, la hayas vendido, el proceso de cero y de introducir un producto que no existía, que ningún médico conocía, o sea, de que todas las regulaciones y todo lo que conlleva, ¿cómo fue todo ese reto? Fue un gran reto porque yo pienso que como emprendedor uno tiene que ser muy positivo. Entonces, con el tiempo te das cuenta que muchas cosas salen mal. Pero cuando empiezas crees que todo va a salir bien, ¿no? Entonces, el primer reto en esta industria, cuando representas así, es registrar el producto en México, en Cofepris. Eso ya lo había hecho, entonces eso es nomás cuestión de tiempo, se registró. Entonces, ya una vez registrado, pues uno ya piensa que va a empezar a sonar la caja registradora. Entonces, el primer reto fue cuando me di cuenta, por ignorancia, que los médicos angiólogos que hacen los procedimientos debajo de la rodilla
no sabían utilizar esa tecnología porque es una subespecialidad que tienen que estudiar después de medicina. Okay. Y entonces, pues, ¿cómo haces que un médico aprenda eso, no? Rápido. Pues se me ocurrió hablar con el fabricante, describirle el problema que estaba teniendo. Y entonces me dijo, tráetelos a Italia y yo te los entreno en una semana. Y con eso, pues órale. Mandé 35 médicos en 2 años, sí, en grupitos de 5, de 10, así. Como iba pudiendo económicamente, una semana a Italia, me iba yo con ellos. Entonces, tenía que ir como 2 ventajas. Uno, hacía la relación personal con ellos. La fidelidad. Ajá, los llevaba de viaje, los llevaba a cenar y nos pasamos padre y todo, y aprendían ellos algo nuevo. Y entonces ya, regresaban. Dije, pues ahora sí. Para tú hacer este procedimiento, necesitas una sala de hemodinamia o un arco en C, que es como el rayos X, pero en vivo, para poder ver por dónde va caminando el dispositivo. Sí. Entonces resulta que voy a las salas de hemodinamia a decirles, oye, tengo médicos que quieren hacer este procedimiento. Y me dicen, ¿sabes qué? Aquí no podemos meter a nadie con pie diabético. Generalmente están infectados y aquí hacemos cardio, güey. No se puede. Y entonces dije, ¿y ahora dónde lo vamos a hacer? Porque según yo ahí era donde mismo. Pues resulta que no. Entonces ya tenía los médicos que sabían hacerlo y ahora no había dónde hacerlo, ¿no? Sí. Entonces tuve que solucionar ese problema también. Entonces tuve que ubicar estos hospitales pequeños que tienen subutilizados sus arcos en C. Ok. Y rentárselos. Y yo llegar a un deal con ellos de negocio. Porque no estaban haciendo cardio, están subutilizados. Y así fue como lo empecé a resolver. Y tuve que comprar algunos arcos en C y ponerlos yo en algún hospital. Y fue todo un chirro. Y ahí fue como ya empezamos. A crecer. A crecer. Y duré 3 años para poder vender el primer producto. Venderlo. O sea, cobrar la caja. Cobrar la caja. Y duré 2 años vendiendo y salvamos 3,500 extremidades en 2 años. Después viene una parte complicada de tu vida. Y vendes la empresa, que ya estaba, como decías, por planeación. Y después de ahí te vas de México, ¿no? En esta etapa complicada. Sí, me voy de México a San Diego. Y en San Diego estuve pues como 1 año muy enfocado, 2 años muy enfocado en la salud de mi hijo, por la razón por la que me fui. Y bueno, eso me agotó los recursos de todo lo que había hecho con estos emprendedurismos. Y entonces empecé a buscar cómo generar ingreso, ¿no? Para no desgastarme tanto. Y la verdad es que no tenía cabeza para trabajar. Fue una cosa muy estresante. Y bueno, me daban chambas de hacer business plans. Para gente. Al final de algo servía la carrera, ¿no? Ajá, ándale, al final servía de algo. Entonces les hacía business plan a la gente que quería pedir su visa de trabajo. Okay. ¿No? Entonces me alié ahí con un abogado que él tramitaba esas visas y un contador. Sí. Pero ellos no sabían hacer los business plan. Entonces en el business plan tendrías que hacerlo de cierta manera para poder justificar que sí te den una visa de trabajo. De cuánto vas a ingresar, cuánto vas a gastar en la vida. Exacto. Entonces ahí empecé a capitalizarme, digo, pues, para sobrevivir básicamente. No hacía mucho dinero porque no es lo que hagas mucho dinero. Y entonces me invitan a hacer una evaluación de una empresa. Yo no sabía hacer evaluaciones, aprendí en la maestría. Pero aprendí mucho más cuando vendí las empresas, ¿no? Sí. Y entonces, al hacer la evaluación de 3 empresas para un conocido, me doy cuenta que el conocido tenía otras intenciones a la hora de evaluar las empresas, ¿no? Tenía tratos con esas empresas para que las comprara para quien estaba trabajando. Y entonces un día me quedé en la oficina esta noche, el dueño de la empresa se me acercó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy terminando estas evaluaciones. Y me dice, si fuera tu dinero, ¿las comprarías? Y la realidad es que no. Sí.
Pero el otro cuate quería que le dijera que sí. Y bueno, pues yo nunca me prestó esas cosas. Y entonces le dije, la verdad yo no las compraba. ¿Por qué? Por esto. Y entonces me ofreció trabajo porque le caí bien y fui honesto con él. Y me quedé trabajando con él un par de años. Y después en la industria de la energía geotérmica, nada que ver con lo médico. No, pero tenías que probar otras mieles, ¿no? Tenía que probar otras cosas. Y entonces él ya tenía 3 contratos muy grandes, muy jugosos para hacer plantas de energía. Estas plantas valen un dineral y él era experto en fabricarlas. Y yo era su asesor en la parte de negocios. Ok. En la parte financiera y ese rollo. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy a punto de cerrar el negocio. De empezar a construir, ¿no? Rentó una oficina grandísima, que es donde yo estaba haciendo las evaluaciones. Me dijo, ahorita en los próximos 2 meses no va a pasar nada, tómate los 2 meses, en 2 meses regresa y empezamos con todo. Y estamos en firma de contratos y eso, así tendría caso que vengas, ¿no? Órale. Regreso en 2 meses y tenía una cara, este hombre Jason, que es un gran amigo mío ahora, hijo, estaba destrozado. Se le habían caído los 3 negocios completos en los que tenía basado todo el negocio. Todo el negocio. Él vivía enfrente de Mexicali y tenía una casa frente a la playa en San Diego, que estaba pagando. Pues perdió la casa. Entonces quisimos hacer el negocio, nosotros, que era un negocio muy interesante, que ahí viene la parte innovadora. Sí. La energía geotérmica que existe hace muchísimos años no tiene nada de innovación, pero resulta que encontraron litio dentro de las aguas que sacas para generar energía. Y el litio hoy es una de las materiales más preciados para todo lo que tenga que ver con aparatos electrónicos, ¿no? Entonces el tema fue que llegó una empresa gringa y contrataron a un director de estas Fortune 500, Fortune 500. McKinsey seguro estaba atrás, ¿no? Ajá. Llegó y entonces hicieron una prueba y Jason, mi amigo, él les hizo la planta prueba para producir litio. Y entonces produjeron el primer costalito de litio, que es un polvito blanco, y lo mandaron a Japón, que era donde se certifican es en Japón, a checar la pureza. Y era 99.9, o sea, daba todo, ¿no? Adiós, geotermia. Y entonces, estos cuates, cuando llegaron, pensaron que valía muchísimo lo que habían encontrado. Claro. Y entonces empezaron a querer empezaron a financiarse con lana de un programa para hacerte gringo. Hay gente que da $500,000 y te haces gringo, ¿no? Sí, el famoso visa comprada, que es una inversión, la puedes poner a riesgo o en propiedades o en... Exacto. Entonces se fondearon de ahí con un dineral. Y pues obviamente yo creo que los directivos de Fortune 500 pues les gusta viajar en aviones privados y esas cosas, ¿no? Claro. Si no, ¿para qué eres una de esas, no? Se iban a Dubái, se iban a otros lugares a conseguir más inversión mientras estaban quemando el dinero original. Se quedan sin lana y le hablan a... Imagínate, $150 millones es lo que habían invertido. No, qué locura. Se quedaron sin dinero, quitaron a ese director, pusieron a otro, no le hicieron, pusieron a otro. Y entonces invitaron a Elon Musk. Entonces ahí va Elon Musk frente a Mexicali a ver la planta de litio para ver si él invertía. Sí, de alguna forma conectado a sus negocios, ¿no? Claro. Entonces, como tú estás produciendo baterías, necesitas el litio, pues invierte con nosotros, ¿no? Y entonces le preguntó cuánto valía el negocio, le dijeron que valía $1 billón. Y entonces Elon Musk les dijo, vio las finanzas y todo lo que habían hecho, le dijo, les voy a dar 350, pero no quiero a nadie de ustedes aquí en el negocio, lo voy a hacer yo solo. Le dije, no, esto vale $1 billón. Bueno,
Pues gracias, y se fue. Cambiaron de director general, siguieron cayendo, y entonces viene un chino y les ofrece $180 millones. Y le dijeron, no, esto vale $1 billón. Al final lo remataron, la empresa, por $1 millón. De dólares. Ni sus gastos. No. Entonces, la soberbia te nubla, no te deja ver, por más innovador que quieras ser. Entonces, mientras ellos, con esta empresa, es con la que teníamos los contratos para hacerles la planta de litio, para hacer la planta de geotermia, para producir el litio. Entonces, cuando estos caen, pues caemos todos. Entonces, Jason, también muy emprendedor, dueño de su negocio, una historia magnífica, está en el Salón de la Fama del fútbol americano de colegial. Y él es adoptado. Y bueno, su papá era el encargado, ingeniero de las plantas geotérmicas. Okay. O sea, no era dueño, él era empleado, ¿no? Era el director de mantenimiento. Exacto. Y el sueño era hacerlas. Y su hijo lo manda a la Universidad de San Diego y en una borrachera choca y le dice, se te acabó tu sueño del americano, se te acabó la universidad, te vienes de soldador. Okay. Y ahora es dueño de su empresa y él es el que le da empleo a su papá. Y entonces cuando ve que esta empresa cae, dice, ¿sabes qué? Pues tengo que hacer algo. Yo voy a conseguir dinero para hacer una planta de litio. Y entonces le empecé a ayudar a conseguir recursos para hacer la planta de litio. Invertí parte de mis recursos para hacer la planta de litio. Fuimos a Tesla, a Silicon Valley, nos sentamos con el brazo derecho de Elon Musk, no con Elon Musk. Fuimos a México, ahí donde están todos los hermanos judíos, a buscar dinero. Y fuimos a muchos lados hasta que se nos acabó el dinero y pues no pudimos. No pudimos hacerlo porque estábamos 10 años adelantados a lo que ustedes querían. A lo que nos queríamos hacer. Entonces, pues muy frustrado, regreso a México, a buscar oportunidades, ¿no? En un viaje que vengo a ver qué podía hacer aquí. Y me presentan a un biólogo que inventa un apósito o un parche. Un momento. La palabra correcta es apósito, ¿no? Pero es un parche. Para pie diabético, para cerrar heridas. Y generalmente la gente que no conoce la diabetes hace que las heridas sean muy complicadas que sanen, ¿no? Una herida que no cierra o cicatriza, digamos, en 3 semanas, ya es una herida crónica. Okay. Entonces los diabéticos es lo que tienen heridas crónicas que no cierran, ¿no? Entonces, al contrario, se van haciendo cada vez más grandes hasta que tienen que amputar, precisamente. Sí. Entonces, con este tipo de tecnologías, basadas en células madre... Regresas a tu mole. Regreso a lo médico, pero sin un centavo. Entonces, cuando tú me dices qué se siente o cómo es la experiencia de emprender de cero, esa fue mi experiencia de emprender de cero. No el que haya vendido la empresa y hacer otra chiquita y registrarlo, no. Sin capital. Sin capital. Okay. Yo admiro mucho a mi padre porque él hizo sin capital la empresa. Cuando yo llegué a su empresa, ya estaba posicionado y ya tenía capital. Sí. Yo nunca aprendí a hacer esa primera parte. Ok. Es que la que duele, ¿no? Yo lo explico porque se me hace un muy buen ejemplo. Es como si cuando le quitan los poderes a Superman en la película antigua. Okay. Llega al bar y se lo madre a todo el mundo. ¿Y era Superman? Pues sí eras, pero ya no eres. Entonces, cuando tú tienes que hacer todo, cuando no tienes secretaria que te haga nada, cuando antes te hacían todo, sí. De repente tú tienes que hacerlo todo. Y se siente, pues es muy duro. Completamente. Es muchísimo trabajo, es muy pesado y hay cosas
que a lo mejor no valoraste que hacían para ti otras personas. Hasta que las tienes tú que hacer. No, totalmente. O sea, resurgir, ¿no? Resurgir. O sea... Resurgir y bueno, pues otra vez aferrarte a un sueño, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese sueño? Bueno, pues ya había hecho la parte de... De médica, comercialización, de estructura. Ajá. Ahora, ¿qué quiero hacer, no? Entonces me doy cuenta y me pongo a leer. Que yo siempre quiero aprender algo, lo primero que hago es agarrar el libro y a leerle. Entonces leí 18 libros de células madre. ¿Qué año era ese? Este era 2018 y 19. Bueno, hace poco. Hace poco. Pero literal, las células madre tienen nada. Las células madre tienen 15 años que se comercializan más o menos, que no es mucho, pareciera que es mucho, pero no es mucho. Pero por un tema de falta de regulación y falta de profesionalismo, está un poquito manchada la medicina regenerativa por eso. Hay dos cosas que a mí me llamaron la atención para entrar a esta industria. Dentro de estos libros, hay unos muy técnicos y unos muy marketing, ¿no? Sí. Y entonces, pero todos llegan más o menos a lo mismo. Los científicos están convencidos que con las terapias de células madre, la primera persona que va a vivir 140 años ya nació. Ok. O sea, alargan la vida estas terapias, ¿no? Y se puede medir científicamente con unos que se llaman telómeros que tenemos, que se van haciendo cortitos y es cuando te mueres. Okay. Entonces, me ilusionó mucho ese rollo de alargar la vida, ¿no? Sí. Dices, oye, qué padre, porque el tema medular de alargar la vida, pues nadie quiere vivir 50 años más. Sí. En una cama. En una cama o viejito, ¿no? O sea, quieres alargar los años, pero los años chidos, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasa. Entonces, unos 50, 40. Ándale. Cuando ya eres, pues, estás maduro, cuando ya sabes qué es lo que quieres, cuando ya sabes con quién sí, con quién no, ¿no? O sea, hacer negocios, o sea, lo que sea. Y estás sano todavía y fuerte, ¿no? Claro. Entonces, esto es lo que me llamó mucho la atención de entrada de la industria. Y dos, me di cuenta que los dueños de estos laboratorios en México o son médicos que traen la vena emprendedora o son muy buenos vendedores que no traen un background médico. Entonces dije, bueno, yo debo de tener una ventaja porque yo tengo el background médico y tengo el background de ser como organizacional porque he representado a empresas muy grandotes, ¿no? Sí, en la distribución, sí. Entonces digo, pues está fácil. Ajá. Me pasaron muchísimas cosas mientras estaba tratando de construir un laboratorio. Sí. El día de hoy tenemos un laboratorio y escogí el nombre. Se escribe con X, entonces muchas veces es muy difícil pronunciarlo, pero la verdad es que se dice Cell, como si fuera célula. Okay. Cell Scientific, ¿no? Sí. Cell se escribe XCLE, pero la palabra original es con Z, Celle. Okay. En alemán significa célula. Yo le puse X por México. Okay. Entonces es Cell Scientific con X por México, ¿no? Les platico. Entonces con este sueño de ser mexicano, ¿no? De generar empleos, de ayudar a la gente a vivir más, de mejorar la calidad de vida, hacemos toda esta parte de construir un laboratorio, de conseguir recursos, de tener socios. En el caso de mi padre, él es un emprendedor como lobo solitario, él nunca le gustó tener socios. Pero es un mundo mucho más dinámico donde tienes que apalancarte de gente para poder Sí, vivir, ¿no? yo creo que el día de hoy es más difícil ser un lobo solitario que hace muchos años. Sí, hoy es casi imposible. Exacto, entonces hice muy buenas alianzas, tengo muy buenos socios y este año apenas empezamos a comercializar. Sí. Entonces me ha tocado vivir unos años muy duros, de muchísimo trabajo, sin ver resultados económicos. Platicábamos antes de entrar
que, hablando de Cellex, o Cellex, Cell, al final de cuentas, te quitas de San Diego, regresas a México, haces una prueba de los parches. Los parches te das cuenta de que es muy difícil comercializarlos por X o por Y, pero te enfocas en las células madre, ¿no? Y ahí es donde despiertas el interés de, pues, para poder competir como antes y que no te pasara lo que te había pasado antes, que era, pues te terminaban comiendo, dándote las gracias, porque el que hacía es donde viene el sueño de lo que hoy es el laboratorio, ¿no? Exacto, es correcto. ¿Cómo es el punto donde dices, sabes que sí voy a hacer el laboratorio y sé que es el único camino que tengo para llegar al siguiente escalón? Fue algo gradual. Sí. Fue directamente relacionado a mi falta de recursos. Ok. Empecé a quedar sin recursos. Y estaba muy desesperado. Entonces, cuando veo este producto innovador, veo que funciona, veo que es muy difícil comercializar, pero entonces voy y les platico a la gente que ahora son mis socios de lo que está pasando en la industria y por qué la biotecnología es la medicina del futuro. Sí. En uno de los 18 libros que leí, el último es del doctor Ernest von Schwartz. Él es hoy nuestro oficial científico, digamos, Scientific Chief Officer o alguna madre así se llama. Sí. Nuestro médico como de el que sabe muchísimo. Él está en Beverly Hills, él es un alemán, de origen alemán, es católico. Y acaba de escribir un libro nuevo que se llama Inmortalidad. Y para eso se estuvo reuniendo durante un año con el arzobispo de Los Ángeles. Ok. Porque él aborda en el libro la inmortalidad desde el punto de vista religioso y científico. Okay. Entonces, la manera en que él explica dónde está la industria hoy es: hoy la industria no está regularizada, falta muchísima información clínica, porque al final del día las células madre no son un medicamento. Sí, digo, ojalá puedas explicarles cómo se obtiene la célula madre, que es un tema complicado que entra el tema religioso, que es un poquito, ¿no? Claro. Las células madre, o su descubrimiento, nace precisamente cuando, creo que fue el 97, no me acuerdo, cuando clonaron a Dolly. Entonces, cuando clonaron a la famosa ovejita. Entonces, cuando clonaron a la ovejita del embrión, ¿no? Sí. De ahí sacan una célula y esa célula puede generar toda una ovejita, digamos, o todo un ser, ¿no? Sí. Pero las células, mientras van en este proceso, se van diferenciando. Y es como células de piel, células de tejido, células de corazón, células así, ¿no? De cada parte del cuerpo. Cuando descubrieron eso, le llamaban célula madre precisamente porque no está diferenciada, porque podía crear todo el ser, sí. Por eso era célula madre. Entonces, cuando descubren eso, gran descubrimiento, cuando hay estos descubrimientos, invierten durísimo las farmacéuticas, los gobiernos, las universidades y las religiones. Okay. Son los que sacan estos medicamentos y estas cosas, son los que les interesa eso. El tema aquí, religioso, es que tú, al sacar una célula madre de un embrión, matas al embrión. Okay. Entonces, los gobiernos no le entran a eso, la iglesia no le entra a eso, las universidades no le entran a eso. Le entran a este rollo las farmacéuticas. Sí, claro. Y entonces duraron años haciendo pruebas clínicas en ratones. Y entonces estas células madre son células madre embrionarias. Y el día de hoy están prohibidas porque no pudieron domarlas y entonces en su diferenciada generaban tumores. Okay. Entonces, están prohibidas en el mundo. Sí. Se acabó. En el 2012, un gringo y un japonés se ganan el premio Nobel de Medicina porque de una célula de piel o de tejido le quitaron lo especializado
Y hoy son las células madre mesenquimales, que sí están... Pues no están reguladas, pero son las que se usan para las terapias. No están tan reguladas todavía, pero son las que no están prohibidas en México. Okay. Estas se obtienen de una donadora de placenta. Hay todo un protocolo, pero básicamente tiene que ser su primer parto, tiene que ser cesárea y tiene que ser menor a 35 años. Antes era menor a 30, pero ya casi no hay. De veras, ya casi no. Me imagino, o sea, ya casi no hay partos de menos de 30 años de edad. Eso ha cambiado también. No, y aparte que le puedes explicar que la placenta la vas a usar y no, debe ser súper complejo. Entonces tenemos todos esos procesos y nos donan la placenta. La placenta llega al laboratorio y nosotros le hacemos una biopsia y llega con 2 muestras de sangre, una del cordón umbilical y otra de la mamá, y se mandan todas a Ciudad de México, a la UNAM, a verificar que no tenga ninguna bacteria, virus, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudios serológicos se llaman. Una vez que nos mandan el resultado por PDF desde la UNAM, sí. Nosotros, si salió todo negativo, o sea, que está bien el producto, le damos entrada a nuestro laboratorio a la placenta y la parte que está en contacto con el feto, de esa parte se saca como una gelatina y también del cordón umbilical. Y entonces de ahí nosotros, lo demás es desecho biológico, de ahí nosotros lo que hacemos es obtener estas células madre, ¿no? Con un proceso que hacemos ahí. Estas células madre nosotros las sembramos. Sembrarlas es ponerlas en unos, se llaman flask. Okay. Pero son unos botecitos de plástico porque las células se pegan al plástico. Y a esos botecitos les entra oxígeno, etcétera, y les echas alimento, les pones alimento y se van multiplicando, que es la parte que se llama expansión celular. Y después tenemos algo para medir cuántas células hay, las dosificamos, las limpiamos y las purificamos para que podamos hacer una terapia con ellas, como tipo suerología, ¿no? Vía intravenosa o directamente en alguna lesión. Así es como obtenemos las células madre. Súper, súper interesante y sobre todo que es algo que se ha escuchado hablando tanto de ellos, se ha satanizado también desde algún punto de vista, pero hoy es lo que te apasiona y en lo que estás hoy clavado al 100%, ¿no? Hoy estás en Mérida, ¿por qué estás en Mérida? Hoy estoy en Mérida porque estamos realizando una alianza con la Universidad de Anáhuac, porque parte de nuestra visión como empresa y parte de mi visión como líder empresarial es profesionalizar la industria. Entonces, esta parte de satanizar, sí. Primero que nada yo sí me creí la de Von Schwartz, porque leí su libro y luego le mandé un mail y fíjate las curiosidades de la vida. Él es cardiólogo. Okay. Cuando yo le dije las empresas que había representado en mi primer mail en México, cuando estaba en cardiología, le ofrecí invitarlo a cenar. Entonces me fui a Beverly Hills a cenar con él y él me contestó en el mail que sí me aceptaba la cena porque a él lo habían invitado de China, de Indonesia, de Abu Dhabi a participar en estos proyectos y les había dicho que no. Porque hay muchas personas en este negocio que no son profesionales. Dice, yo al ver que tú has representado estas empresas que yo conozco de cardio, sí. Yo sé que eres una persona profesional, que solamente esas personas representan estas empresas. Entonces contigo sí juego, ¿no? Sí. Y lo que él dice, que es lo que yo sí me creí, dice que este tema del descubrimiento de las células madre y todo lo que hacen, para mejorar la calidad de vida de las personas, incluso hasta alargarla, es un descubrimiento el más grande médico que vamos a ver nosotros. Sí. Y es mucho más grande que hasta la penicilina. Pero todavía no llega al punto más importante. Al punto más importante. Entonces, nuestra apuesta es profesionalizar la industria a través de la educación. Por eso estamos haciendo una alianza con la Anáhuac, porque otros laboratorios, ellos dan su propia capacitación, sí. Y nosotros no queremos ser juez y parte, ¿no? Queremos profesionalizar de veras la industria y estar aliados pues, con una universidad, ¿no? Como sí. Anáhuac, por ejemplo, en este caso. Yo digo que llegaste 10 años antes a
a un mercado que... A muchos lados ha llegado. Sí, 10 años antes parece, ¿no? Exacto. Pero más en este, ¿no? O sea, más en este que es... O sea, algo tan complejo que es la salud, que es prácticamente un sector donde juegas con muchas cosas, que es lo que platicabas antes de que no te creían porque decían que pues muchos laboratorios lo habían hecho y no estaban cumpliendo lo que decían, y de ahí viene tu misión, ¿no? Claro. Sí, hay una parte muy interesante. Que las células se miden por millones en las dosis. Generalmente son 10, 25, 50 y 100 millones. Y te pongo un ejemplo muy fácil. Nosotros en una dosis de 100 millones se ve turbia el líquido por la cantidad de células que hay. Cuando nos entramos al mercado, algunos médicos no querían poner nuestras células porque se veía turbio el líquido. Y estaban acostumbrados a verlo transparente. Transparente. Y entonces nosotros les demostramos la eficacia, la bioseguridad y todo eso, obviamente con unos certificados y cómo hacemos los procesos, ¿no? Pero están acostumbrados a que les vendan, pues como no los puedes contar, pues que les vendan agua. Y agua destilada, ¿no? Es solución salina. Porque con eso se mezclan para poderlos poner. Entonces, sí está muy quemado el rollo de la medicina regenerativa de las células madre por ese tipo de malas prácticas. Sí. O malpraxis. Y nosotros sí estamos en esa misión súper montados. Hemos visto... Es muy importante decir y que la gente sepa que las células madre no curan. ¿Ok? Ayudan. Y retrasan. Ayudan a mejorar tu calidad de vida. Es decir, si tienes un padecimiento que no tiene solución, como la diabetes, como el lupus, como Alzheimer, como Parkinson, etcétera, que no hay medicamento que lo cure, las células madre pueden retrasar los síntomas, ¿no? Okay. Como pueden retrasar los síntomas de la vejez también. De hecho, una de las cosas que me gustó mucho, y voy a volver a retomar al Dr. Schwartz, nos preguntó en esta cena que si sabíamos cuál era la primera causa de muerte en el mundo. Y entonces muchos pensamos en el tema del corazón, muchos pensamos en el tema de la obesidad. Sí. Y nos dice, no, es la vejez. Okay. Tú te mueres por viejo. Sí, claro. Todos esos son síntomas. Entonces imagínate que con esta tecnología retrasas el envejecimiento. Ok. Lo que todo el mundo ha soñado, ¿no? Claro. Iván, para ir cerrando este episodio, y sabemos que tu agenda está complicada, ¿qué es lo que viene para ti? Aparte de hacer el laboratorio más importante de México. Nosotros estamos haciendo una biofarmacéutica. Es decir, vamos a hacer medicamentos y dispositivos médicos derivados de esta tecnología. Eso es lo que viene, una biofarmacéutica. Pero que sí funciona. Que sí funciona. Que sí es real. Exacto. Que no trae los medicamentos diluidos y donde el negocio es más importante, ¿no? Exacto. Donde las personas... Y esto lo aprendí, porque alguna vez traje a la representación de Dale Carnegie para capacitar a las personas en hablar en público, los empresarios, claro. en este rollo. Entonces, esto lo aprendí de Dale Carnegie. Una empresa le puede copiar a otra empresa todo. La imagen, casi el logo, los colores, el modelo de negocios, los productos, los manuales de operación. Lo único que no le puedes copiar es el recurso humano. Por eso somos tan importantes las personas. Pues Iván, muchísimas gracias por estar hoy aquí en este podcast Lookout. Pídele que todos te sigan en tus redes o dónde te pueden encontrar o dónde pueden saber más de lo que estás haciendo. Nos pueden encontrar en XCWLE, Cell SC Scientific, cellscientific.com. Pues muchas gracias a todos y que nos sigan en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales como Lookout. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias a todos.